reabsorciones radiculares, pues sin duda también nos da mucha claridad. Por ejemplo, aquí tenemos este incisivo central. Si yo hago cortes en esa zona, miren cómo veo la cantidad de raíz que queda, que es apenas unos milímetros. Afortunadamente sí tiene todavía algo de soporte óseo, ¿no? Que hace que todavía permanezca en la boca. Sin embargo, pues el pronóstico es bastante malo. Hay casos como este que nos encontramos, fíjense cómo de manera generalizada tiene reabsorción radicular. Obviamente donde es más grave, pues es en los incisivos, ¿verdad? Y en el lateral específicamente. Pero bueno, la verdad es que también esta premolar está bastante comprometida y prácticamente en todos hay una reabsorción radicular, ¿verdad? Desgraciadamente, pues a veces ocurre por fuerzas excesivas, ¿no? En tratamientos de ortodoncia, obviamente mal realizados, en la mayoría de ocasiones, eh, pues no por ortodoncistas, ¿verdad? Entonces, bueno, incluso en estos casos que ya hay una complicación, siempre es muy útil la tomografía, porque al menos te ayuda a delimitarla, o sea, saber la gravedad, con qué cuentas, tanto de hueso como de raíz, y para que en un momento dado puedas decidir cuál es la mejor estrategia para, pues tratar de conservar esos dientes, o si ya no es posible, bueno, que le puedas dar una solución lo mejor posible para tu paciente. Entonces, como les decía, es muy fácil ubicarla, ver la cantidad de raíz que tiene, y ya no se digan las reconstrucciones 3D. Pienso que aquí a nadie le quedaría la duda, pues de que apenas tiene unos pocos milímetros de raíz este órgano dentario, y obviamente su pronóstico es muy malo. Y aquí si hacemos cortes en este siguiente central, vemos igual, miren, todavía menos raíz tiene el paciente en la reconstrucción 3D, y en el lateral por último, pues también tiene bastantes problemas, ¿no? Y aquí ya incluso se ve que tiene menos soporte óseo. Entonces, bueno, eso necesitamos saberlo porque sobre todo si es un paciente que van a hacerle un retratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Que ya le había iniciado un tratamiento en otro lugar y llega nuevamente con ustedes, pues obviamente ahí no sería válido que ustedes simplemente le pidieran las radiografías al paciente que le hicieron hace año y medio, que empezaron el tratamiento en otro lugar, para revisarlo. Definitivamente sería importantísimo que mínimo hicieran una panorámica actualizada para ver el estado de las raíces. Si pueden hacer una tomografía también sería muy importante porque tal vez la longitud de las raíces en una panorámica se vea normal, pero nosotros no sabemos si con los brackets, con el tipo de arcos que utilizaron, por ejemplo, los órganos dentarios los vestibularizaron o ya provocaron algunas fenestraciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante, si va a ser un retratamiento, que hagamos una tomografía. Yo se los recomendaría muchísimo porque no es cualquier cosa. Obviamente es más sencillo y hay menos riesgo cuando es un paciente que es un tratamiento por primera vez que cuando es un retratamiento, ¿no? Entonces, también se los recomendaría bastante. Y hay veces incluso que en los centros radiológicos les manejan paquetes, o sea, en lugar de hacer solamente el estudio para ortodoncia completo, que es panorámica, lateral, fotos y modelos, y bueno, la cefalometría obviamente, hay veces que además de eso les pueden incluir la tomografía, pero digamos el costo no va a ser estudio completo más tomografía, sino que ya tiene un precio especial como en paquete. Entonces, pienso que en esos casos les ayudaría muchísimo utilizarlo, ¿no? Entonces, ya se quedan con toda la documentación ortodóntica tradicional, más la tomografía que les va a dar más elementos, ¿no? Y sin incrementar tanto el costo para el paciente. Miren, este caso también es bien interesante. Aquí tenemos un paciente en donde vemos que hubo una avulsión dentaria, aquí en esta zona del canino, vemos que está ferulizado y y bueno, si ustedes observaran digamos que les llega un paciente con estas características y y ustedes lo tienen que diagnosticar y tratar. No sé ustedes, pero a mí me gustaría tener más información. Por ejemplo, yo veo que aquí hubo una avulsión dentaria. Si hubo una avulsión dentaria, pues es señal de que hubo un traumatismo con ya una intensidad bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo pensaría en dos cosas. Una, en primer lugar, en esta zona de bueno, no de la fractura, sino de la avulsión dentaria, que lo más probable es que haya fracturas a nivel de las tablas óseas, porque cuando hay una avulsión, pues obviamente el diente no va a salir como cuando hacemos una extracción, ¿verdad? Normalmente se va a luxar y lo más probable es que haya fractura en tablas, prácticamente siempre, cuando hay avulsiones. Y la otra que revisaría sería los dientes adyacentes, porque
Si hubo un traumatismo que hizo que se perdiera este diente, ¿por qué no podríamos pensar que hubiera alguna fractura o algún daño en los dientes adyacentes? Entonces, fíjense, si hacemos cortes en esta zona, estos cortes axiales, puedo ver que hay una fractura en la tabla vestibular, ¿verdad? Hacia vestibular. Aquí vemos la zona de la abulsión, entonces ya de entrada vi que hay una fractura en la tabla ósea, que muchas veces pueden convertirse en secuestros óseos, o sea, que queda el fragmento de hueso ahí libre, y obviamente hay que retirarlo, ¿no? Se va a necrosar, le va a causar un problema si no lo hacemos al paciente. Y por otra parte, fíjense, si hacemos cortes a nivel de los dientes anteriores, miren cómo aquí en el lateral tenemos un doble trazo de fractura, y aquí en el central tenemos también un trazo de fractura en este sentido. Entonces, y aquí vemos la fractura en la zona de la abulsión también, de la tabla vestibular. Entonces, realmente en estos casos traumatizados, de pacientes traumatizados, es muy útil la tomografía porque una nos va a dar un nivel de detalle muy alto, mucho mayor que en una periapical. Probablemente no podríamos haber detectado estas fracturas en una periapical. Y por otra parte, la tomografía es un estudio que no es invasivo, o sea, yo puedo tomarla aunque el paciente esté muy lastimado, sin lastimarlo más. Imagínense que un paciente viene en estas condiciones y nosotros queremos tomarle periapicales en esta zona, pues obviamente lo vamos a lastimar bastante, ¿no? Entonces pienso que sería muy recomendable hacer la tomografía y te va a dar información pues muy relevante. Hay casos como estos, ¿verdad? También que, bueno, desafortunadamente se intenta colocar un implante o se coloca, pero pues en una posición que no es la correcta y puede dañar a veces algunas otras estructuras, como en este caso que se vino sobre la premolar, ¿verdad? Entonces, al venirse en este sentido, pues obviamente en la panorámica a veces no sabemos exactamente el daño, porque podríamos pensar si está un poco más hacia vestibular o hacia lingual el implante y que tal vez no tenga tanto contacto con la premolar. Entonces, en la tomografía sí lo puedes ver más claramente, ¿verdad? Aquí vemos que sí, el implante efectivamente está dañando la premolar y en los cortes, pues todavía lo puedes ver mejor. Fíjense aquí cómo está cortando prácticamente el ápice al menos, o un poco más del ápice, de la premolar. Entonces, bueno, al menos ya sabes la extensión del daño y puedes ir planeando de qué manera puedes tratarlo, ¿no? Igual aquí en estos cortes axiales puedes ver exactamente lo que está ocurriendo. Y bueno, esos son algunos casos que les quise mostrar de manera rápida en distintas aplicaciones para que ustedes vean cómo podrían aprovechar. Obviamente, hay muchas aplicaciones más, ¿no? Podríamos hacer cortes también para ver el ancho transversal que tiene el paciente, para ver el potencial de expansión que tiene, si podemos, qué tanto hueso tenemos por vestibular y por lingual, para ver si podemos desplazar un poco los dientes, en fin, hay muchas otras cosas que nosotros vamos a poder hacer.